Mi mamá estaba segurísima de que yo tenía novio. Por eso me mandó a ese dichoso campamento de reeducación. Después de todo el infierno que vivía ahí, al fin capté el mensaje. Me lavaron el cerebro para que les tuviera pavor a los hombres, así que me mantenía lo más lejos posible de ellos. Mi mamá estaba feliz de la vida con los resultados. Debí haberte mandado antes, decía, ufana. Pero luego vio las cicatrices, todas las marcas que me habían dejado. Ahí se dio cuenta de que había metido la pata. Se arrodilló ante mí, suplicándome perdón. Hoy era el día en que, por fin, me sacaban de esa pesadilla. Como era día de acción de gracias, mi mamá fue la que pasó a recogerme. Todo esto es tu culpa, espetó de entrada. Andar a escondidas, almorzar con chicos. Por eso te mandé a ese lugar. Me regañó. Era por tu propio bien. No paraba de hablar. Durante todo el camino a casa, mantuve la cabeza gacha, sin atreverme a pronunciar palabra. Tenía miedo de que diera la vuelta y me dejara de nuevo en ese lugar. Con solo pensarlo, me ponía a temblar. Cuando llegamos a la casa, mi mamá abrió la puerta. Papá ya estaba en el comedor, sonriendo de oreja a oreja, con los brazos abiertos, listo para abrazarme. En cuanto lo vi, me quedé sin aire. Me dolía todo el cuerpo, como si me palpitara en los huesos. Sentía que me asfixiaba. En ese campamento, no nos permitían ni mirar a los hombres, ni siquiera en fotografías. Si rompías las reglas, te castigaban. Gritos, latigazos, electrochoques, confinamiento solitario. Una vez encontraron un libro que había logrado colar, donde había un dibujo de un hombre. Me colgaron boca abajo de los tobillos sobre una piscina de agua. Me taparon la boca y la nariz con un trapo, y me soltaron. Caí al agua. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, me volvían a subir, una y otra vez. De verdad pensé que iba a morir ese día. Desde entonces les tengo pánico a todos los hombres, incluso a mi propio padre. Mamá me dio un leve empujón. Anda, saluda a tu papá. ¿Antes eras tan extrovertida? ¿Por qué te encoges así? Su voz sonaba cortante. Ni me atreví a protestar. Entré rígida como una tabla. Fingí una sonrisa para ellos. Me senté y empecé a tragar la comida a montones. Quería demostrarle a mi mamá cuánto me gustaba su comida, así que tomaba bocados enormes. Pero olvidé que mi estómago ya no era el mismo. En el campamento, me habían obligado a comer toda clase de porquerías, y terminé con úlceras horribles. Tenían miedo de que mis padres lo descubrieran, así que me llevaron con un doctor de mala muerte, que me extirpó gran parte del estómago. Después de apenas unos bocados me ardía por dentro, pero seguí comiendo porque no quería molestar a mi mamá. Al final, no aguanté más. Aparté el plato y corrí hacia el basurero, vomitando todo lo que acababa de comer. Mi mamá se puso furiosa. Trabajé como loca para preparar esa cena y... ¿Tú nada más la vas a echar afuera? Más te vale que te portes bien o te mando de vuelta mañana mismo a ver si aprendes disciplina. Entré en pánico. Sin siquiera limpiarme la boca, me arrodillé frente a ella, llorando. Mamá, lo siento. Haré lo que quieras, pero por favor no me regreses allá. Le agarré el pantalón, suplicando. Mi mamá se quedó desconcertada, sin decir nada. Entonces mi papá intervino. No la culpes. A lo mejor se contagió de algo en el campamento. ¿Por qué no llamas y averiguas? Mi mamá asintió y tomó su teléfono. La sujeté de la mano, negando con la cabeza. No, estaba bien allá, no llames. Por favor no llames. Si vuelvo, voy a perder la cabeza. Mi mamá me apartó y salió del cuarto con el teléfono. Me desplomé en el piso, repitiendo una y otra vez. No llames. Papá trató de ayudarme a incorporarme. En cuanto sentí su mano, mi cuerpo se puso rígido, como si me electrocutaran. No me toques. Grité. Papá se quedó helado, pero me habló con voz suave. Tranquila, todo está bien. Tu mamá y yo te queremos. Te mandamos allá para que corrigieras tus errores. Cuéntame qué pasa. Puedo ayudarte. Luché contra el miedo y lo miré despacio. Tenía la mirada seria, pero amable. Por un instante quise ceder. Abrí la boca para decir algo, pero de pronto, ¡bam! Mi mamá irrumpió de nuevo, azotando la puerta. Sentí cómo se me iba el color del rostro. Me agarró del cabello, me levantó del piso y me soltó una bofetada que me ardió en la cara. Papá se interpuso. Es solo una niña, no le hagas eso. Yo estaba entumecida. Después de las atrocidades de ese campamento, apenas sentía los golpes de mi mamá. Ella me señaló, gritando. Te crees muy lista. Los consejeros del campamento me contaron que no comías tu comida, que solo picoteabas bocadillos. Seguro eran cosas que te daba tu noviecito. ¿Novio? Al oír esa palabra, me eché a temblar. Fue entonces que mi mamá soltó las palabras que más temía. Si no terminas con él en este instante, te regreso de inmediato. Papá, con tristeza, añadió. Hija, ¿cómo pudiste hacernos esto? Me giré hacia mi padre, tensa y torpe, sintiendo un nudo en el corazón que me consumía de a poco. Casi había empezado a confiar en él. Mis labios temblaban. Traté de explicarme, pero no encontraba las palabras. Mamá, por favor créeme. Nosotros no... Haré lo que quieras, solo no me mandes de regreso. Le rogué, arrodillándome con lágrimas en los ojos. Ella me miró con desconcierto. Esta es la segunda vez que te arrodillas. Antes no hacías eso. ¿Dónde quedó tu carácter? Bajé la mirada y esbocé una sonrisa amarga y vacía. ¿De qué servía mi orgullo si estaba en juego mi vida? Antes era tan alegre, siempre bromeando y llevándome bien con todos en la escuela. Pero, como almorcé con un chico, sospecharon que tenía novio. Mamá me mandó a ese campamento diciendo que era por mi propio bien. No tenía ni la menor idea de lo que vivía allí. Al principio quise contárselo, pero no me creyó y les avisó a los consejeros todo lo que yo decía. Ese mismo día, me desnudaron y me marcaron con un hierro al rojo vivo. No pararon hasta que les supliqué, prometiendo no contarles a mis padres cosas que no debían saber. Se acercaba el día de Acción de Gracias y, por fin, mamá me permitió volver a casa. Prefería morir antes que regresar. Por eso me esforcé en convertirme en la hija perfecta. ¿Por qué ahora querían enviarme de nuevo? ¿No estaba siendo lo bastante obediente? Me juré no volver a hablar con ningún chico. ¿No debería bastarle eso a mi mamá? ¿Por qué la molestaba que ahora yo fuera tan débil? Me quedé ahí, petrificada, dejando que sus palabras cayeran sobre mí como un aluvión. Te daré una oportunidad más, sentenció mamá. Te vigilaré unos días, y si te portas bien, podrás volver a la escuela. Levanté la vista de golpe, con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad? ¿Todavía tenía chance de librarme de ese campamento? Lo juro, no me acercaré a ningún chico. Prometí. Lo decía completamente en serio. Con solo ver a un hombre ahora, me dan ataques de pánico. Siento que el corazón se me va a salir del pecho. No podía respirar. Empecé a temblar. La expresión de mi mamá se suavizó.
Está bien, asintió. Estudia mucho. En los próximos días te estaré vigilando. Así pasé varios días encerrada en mi cuarto, pegada al escritorio, estudiando sin parar. No contacté a ninguno de mis amigos. Mamá me observaba desde la cámara de seguridad y sonreía satisfecha. Me dio una palmadita en el hombro. Parece que ese campamento sí sirvió de algo. Si hubiera sabido que funcionaba tan bien, te habría mandado antes. No dije nada. Solo sonreí e intenté mostrarme complaciente. Al día siguiente me llevó a inscribirme en la escuela. En mi primer día me planté frente a la puerta de la escuela y no podía avanzar. Había demasiados chicos. Me mareé y me faltó el aire. Mamá me miró con impaciencia. ¿Por qué no entras? ¿Quieres volver a ese campamento? Al oír esas palabras, sentí miedo puro. Se me escapó un grito. ¡No! Todo el mundo volteó a mirarme. Mi mamá, sorprendida, frunció el ceño. Ya basta. Si no quieres entrar, volvemos. Lo único que pensé fue en no regresar a ese infierno. Sin importarme las miradas a mi alrededor, salí corriendo hacia la escuela. Entré al salón y encontré mi asiento. Mi compañero de pupitre era un chico. Me moví a un lado, lo más lejos posible de él. Pasé todo el día con la vista clavada en mi libro, sin mirar a ningún chico y sin hablar con nadie. Cuando terminó la jornada, mi compañero de pupitre me detuvo. Oye, ¿hay algún malentendido? Su voz era suave, pero yo sentí pánico. Negué con la cabeza y lo empujé. Ignorando sus gritos, huí. De camino a casa, bajé la mirada. Había demasiados hombres en la calle. Sé que está mal sentirme así, pero no lo puedo evitar. Al llegar a un bosquecito más apartado, me agarraron por sorpresa. Al voltear, vi a varias chicas de cabello teñido y ropa de maleantes, fumando y mirándome de arriba a abajo. Te sientas junto a mi ídolo y todavía lo rechazas, dijo una, burlona. Quise defenderme. Yo no, pero se rieron y me empujaron hacia la parte más profunda del bosque. Me rodearon en grupo, insultándome y dándome golpes y patadas. Si se te ocurre contarles algo a tus papás, te matamos. Soltaron al final, antes de irse entre risas y aplausos. Cuando se marcharon, me levanté sin expresión alguna. ¿Qué es este dolor comparado con lo demás? Ya ni me importa. Llegué a la puerta de mi casa y saqué la llave que me pesaba como 1000 kilos. Las palmas de las manos me ardían. Abrí la puerta y mi mamá me recibió sonriente. ¿Cómo te fue hoy? Echó un vistazo y frunció el ceño. ¿Por qué vienes tan sucia? Hice una mueca, sin darle importancia. Me tropecé en el camino. Solté. Ella me miró con desaprobación, pero no insistió. Solo me dijo que fuera a cambiarme. Mientras comíamos, respiré hondo para armarme de valor. Mamá, quiero que me cambien de compañero. El que tengo ahora es un chico. Mamá se mostró encantada con mi petición. Así me gusta. Debes estudiar y no juntarte con ellos. Mañana hablaré con tu profesor. Le di las gracias. Esbocé una sonrisa. Ella suspiró otra vez. Desde que regresaste, las cosas con tu padre y conmigo han cambiado mucho. No me atreví a responder. Solo incliné la cabeza y seguí comiendo, intentando parecer normal. Estoy muy cansada. A lo mejor soy tan mala hija que nunca puedo complacer a mis padres. Ese pensamiento de desprecio hacia mí misma no se va de mi mente. Me acosté en silencio. Era de madrugada, y las luces exteriores se apagaban una a una, pero mi cabeza seguía dando vueltas. No quería dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, aparecían las imágenes de ese campamento. Me pasé la noche en vela, otra vez. Después de que me cambiaran de compañero de pupitre, volví a la misma rutina diaria. Aún así, en la escuela no faltan chicos, y yo sigo pasándolo mal. No le hablo a nadie y todos me tratan como si fuera de otro planeta, esquivándome. Pero al menos esto es 1000 veces mejor que el campamento. Un día, después de clases, iba deprisa hacia mi casa cuando de pronto alguien me palmeó el hombro. Me di la vuelta. Era el chico con quien había comido aquella vez, mi antiguo compañero. Llevaba una gran sonrisa. ¿Cuánto tiempo? Me enteré de que estabas enferma. ¿Ya estás mejor? Lo miré, muerta de miedo, y retrocedí. Se asustó y me sujetó rápido. ¿Estás bien? Justo en ese momento, mi mamá pasaba por ahí con las bolsas de la compra para preparar la cena. Nos vio y se puso furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó, apartándome de él de un empujón. Todo lo que traía se estrelló contra mí, y unos huevos se rompieron al contacto con mi piel. Sentí un frío que me recorría todo el cuerpo. Varios transeúntes empezaron a congregarse, pidiéndole a mi madre que se calmara. Aunque haya sucedido algo grave, hablen en casa, decían. Lastimar a tu hija en público hiere su autoestima. ¿Autoestima?, se burló mi mamá. ¿Cómo va a tener autoestima si anda de noviecita tan joven? Es una sinvergüenza. Sus insultos, comparados con lo que viví en el campamento, parecían cosa de niños. Pensé que no me iba a afectar, pero al oír esas palabras de su boca, mi pecho se contrajo y empecé a temblar. Sentí un punzón, como si me clavaran cientos de agujas. Con esfuerzo dije, mamá, de verdad no tengo nada que ver con él. ¿Todavía lo niegas?, se burló. De pronto me jaló y me obligó a mostrar mi cara ante todos. Sentí que me ahogaba. ¿Cómo pudo pasar algo así? La gente empezó a susurrar, y un zumbido me retumbaba en los oídos. No podía entender lo que decían, pero las miradas lo decían todo. Burla, desprecio, asco. Me sentía tan injustamente tratada. ¿Acaso comer con un compañero es un delito? ¿Por qué me odia todo el mundo? Parece que nunca debía haber nacido. Mamá comenzó a darme puñetazos y patadas allí mismo en la calle. Usó tanta fuerza que sin querer, me desgarró la chaqueta. Se quedó helada de pronto. La multitud también enmudeció y empezó a mirarse entre sí, porque en mi brazo se veían marcas de cuchillos, orificios, quemaduras. Mi mamá exclamó asustada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto?, exclamó mi madre con horror al ver las cicatrices en mi brazo. La multitud que nos rodeaba quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí, sobre mi piel marcada, sobre las cicatrices que había tratado desesperadamente de ocultar. El tiempo pareció detenerse. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Esto no, balbuceó mi madre retrocediendo un paso. Una mujer de edad avanzada se acercó a nosotras. Tenía una expresión seria, pero amable. Jovencita, ¿quién te hizo esto?, me preguntó con voz firme pero suave. No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta. Solo pude mirar a mi madre, quien ahora tenía una expresión de pánico en su rostro. Fue un accidente, se apresuró a decir mi madre, tratando de cubrirme el brazo. Mi hija es muy torpe. Siempre se lastima. Esas no son heridas accidentales. Intervino un hombre que resultó ser médico. Son marcas de tortura sistemática. Mi madre comenzó a tirar de mí para irnos, pero otra persona la detuvo. Estoy llamando a la policía, dijo una mujer con su teléfono ya en la mano. No, no es necesario, gritó mi madre. Son cosas de familia, no se metan. Pero era demasiado tarde. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo ahora estaba expuesta, literalmente, ante todos.
Una señora se acercó y me cubrió con su chaqueta, apartándome suavemente de mi madre. Todo estará bien, cariño. Nadie va a lastimarte más. No sé por qué, pero en ese momento las lágrimas comenzaron a brotar. Ni siquiera en el campamento había llorado tanto. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí. La señora me abrazó mientras yo sollozaba. Llegaron 2 patrullas y una ambulancia. Los policías separaron a mi madre de mí, mientras los paramédicos revisaban mis heridas. Les mostré no solo las marcas en mis brazos, sino también las de mi espalda, mi abdomen, mis piernas. Cada cicatriz contaba una historia de horror que había callado por miedo. ¿Quién te hizo esto?, me preguntó un oficial con libreta en mano. El campamento, logré decir entre sollozos. El campamento donde me envió mi madre porque pensaba que tenía novio. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Mi madre gritaba que todo era mentira, que yo me había hecho daño a mí misma, que era una adolescente problemática, pero nadie le creía. Las marcas en mi cuerpo contaban otra historia. Me llevaron al hospital. Ahí me hicieron un examen completo. Los médicos documentaron cada cicatriz, cada marca de quemadura, cada lesión. Tomaron fotografías, hicieron preguntas, anotaron todo. Me sentí expuesta y vulnerable. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me estaba escuchando, que alguien creía en mí. Una trabajadora social vino a hablar conmigo. Se llamaba Elena y tenía una sonrisa amable. No vas a volver a casa por ahora, me explicó. Te quedarás en un hogar temporal mientras investigamos lo que pasó en ese campamento. ¿Y mi madre?, pregunté, con un nudo en la garganta. Está detenida para investigación. Tu padre también está siendo interrogado. Sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Estaba traicionando a mi familia. Era una mala hija por contar la verdad, pero cada vez que pensaba en volver a ese campamento, el terror me invadía. Necesito que me cuentes todo sobre ese lugar, dijo Elena. Y así lo hice. Le conté sobre los castigos, los abusos, las torturas. Le conté sobre cómo nos obligaban a odiar a los hombres, cómo nos castigaban si siquiera mirábamos a uno. Le conté sobre mi operación de estómago, sobre los electrochoques, sobre el waterboarding. Mientras hablaba, Elena tomaba notas y a veces se le humedecían los ojos. Eres muy valiente, me dijo cuando terminé. Con tu testimonio, podemos cerrar ese lugar y evitar que otras chicas sufran lo mismo. 2 días después, me trasladaron a un hogar temporal con una familia de acogida. Se apellidaban Morales y tenían una hija un poco mayor que yo, Sofía. Al principio estaba aterrada. No sabía qué esperar. El señor Morales era un hombre grande y su sola presencia me hacía temblar. Pero nunca levantó la voz, nunca hizo movimientos bruscos. Parecía entender mi miedo y me daba espacio. La señora Morales era cálida y paciente. No me presionaba para hablar ni para comer. Simplemente estaba ahí, ofreciéndome un ambiente seguro. Sofía me prestó ropa y me mostró su colección de libros. Me trataban como a una persona, no como a un problema que resolver. Una semana después, la policía allanó el campamento. Encontraron evidencia de abuso sistemático, instrumentos de tortura, celdas de aislamiento, registros de tratamientos. Arrestaron a varios consejeros. Las noticias mostraban imágenes del lugar, y cada vez que las veía, sentía náuseas, pero también alivio. Ya no podrían lastimar a más chicas. Elena me visitaba regularmente para actualizarme sobre el caso. Mis padres enfrentaban cargos por negligencia y abuso infantil. El campamento estaba siendo investigado por crímenes contra menores. Varios padres que habían enviado a sus hijas allí aseguraban que no sabían lo que realmente ocurría, que les habían prometido un programa de disciplina, no de tortura. ¿Me crees?, le pregunté un día a Elena. ¿Crees que mis padres no sabían lo que me estaban haciendo? Elena suspiró. Es complicado. A veces los padres se ciegan por sus propias creencias. Piensan que están haciendo lo correcto, incluso cuando causan daño. Pero eso no los exime de responsabilidad. Comencé a asistir a terapia 3 veces por semana. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, era paciente y comprensiva. No me presionaba para hablar de las cosas más difíciles hasta que estaba lista. Con el tiempo, empecé a procesar lo que me había pasado. Aprendí que lo que me hicieron no fue mi culpa. Aprendí que mis sentimientos eran válidos. Aprendí que tenía derecho a sanar. El juicio comenzó 3 meses después. Fue agotador. Tuve que testificar, contar mi historia frente a un tribunal lleno de extraños. Vi a mis padres sentados allí, escuchando cada palabra. Mi madre lloraba. Mi padre mantenía la cabeza baja. Parte de mí quería correr hacia ellos, decirles que los perdonaba, que todo estaría bien si solo me prometían nunca volver a enviarme a ese lugar. Pero otra parte sabía que ya no podía confiar en ellos. Los directores del campamento fueron condenados a prisión. Algunos de los consejeros también. Mis padres recibieron una sentencia menor, pero perdieron la custodia permanentemente. Fue un proceso doloroso. A veces me sentía culpable, como si yo hubiera destruido a mi familia. Pero la doctora Ramírez me ayudó a ver que fueron sus acciones, no las mías, las que llevaron a esta situación. La familia Morales decidió convertirse en mi familia de acogida permanente hasta que cumpliera la mayoría de edad. Poco a poco, comencé a adaptarme a mi nueva vida. A los 6 meses pude volver a la escuela. Tenía miedo, pero Sofía estuvo a mi lado todo el tiempo. Me presentó a sus amigos, me ayudó a ponerme al día con las clases. Seguía teniendo miedo a los hombres, pero estaba trabajando en ello. El señor Morales me ayudaba, siendo paciente, respetando mis límites. Un día, incluso pude mantener una breve conversación con un compañero de clase sin entrar en pánico. Un año después del incidente en la calle, recibí una carta de mi madre. Dudé en abrirla. La guardé en un cajón durante días. Finalmente, se la mostré a la doctora Ramírez. ¿Quieres leerla?, me preguntó. No tienes que hacerlo si no te sientes lista. Quiero saber qué dice, respondí después de pensarlo. Pero tengo miedo. La abrimos juntas. Era una carta de disculpa. Mi madre reconocía el daño que me había causado. Escribió que estaba en terapia, tratando de entender por qué había actuado como lo hizo. No pedía perdón. Solo me decía que me amaba y que esperaba que algún día pudiera sanar del daño que me había causado. No respondí a la carta. No estaba lista. Tal vez algún día lo estaría, pero por ahora necesitaba concentrarme en mi propia sanación. 2 años después del incidente, el último de los directores del campamento fue sentenciado. Fue como cerrar un capítulo. Ese día, la familia Morales organizó una pequeña celebración. No era felicidad exactamente lo que sentíamos, sino alivio, justicia. Aún tengo cicatrices, tanto en mi cuerpo como en mi mente. Todavía hay días difíciles. Hay noches en que las pesadillas me despiertan. Momentos en que un sonido o un olor me devuelven a ese lugar oscuro. Pero también hay días buenos. Días en que puedo reír, en que puedo disfrutar de las pequeñas cosas. He aprendido que la sanación no es un destino, sino un camino. A veces avanzas, a veces retrocedes. Y está bien. Lo importante es seguir adelante. Hoy cumplo 18 años. Legalmente soy adulta ahora.
puedo tomar mis propias decisiones. Los Morales me han ofrecido quedarme con ellos mientras termine la escuela y empiece la universidad. He decidido estudiar Derecho. Quiero ayudar a otros que han pasado por situaciones similares. Quiero ser parte del cambio. La justicia no borró lo que me pasó. No eliminó el dolor ni curó instantáneamente las heridas, pero me dio algo que pensé que nunca tendría: esperanza. La oportunidad de reconstruir mi vida. La certeza de que lo que me hicieron estaba mal y que no tendría que volver a pasar por ello. Y por ahora, eso es suficiente.